Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, recuerda que las lecturas bonus son muy especiales. Recuerda que las lecturas bonus están aquí para que tú evoluciones, para que tú encuentres prácticamente respuestas a tus problemas. La lectura bonus, mi querido Géminis, son lecturas muy especiales que están vinculadas con la parte espiritual y también con el universo. Te van a dar mensajes especialmente para tu evolución, te van a dar mensajes especialmente para que tú dejes de sufrir y también mensajes de la persona de tu interés para que esta persona cambie, para que esta persona evolucione también. No todo tiene por qué ser tu ex, no todo tiene por qué ser pareja. Las lecturas bonus están hechas ¿para qué? Para que tú veas esa lucecita o simplemente esa brisa de aire que tú necesitas para refrescar tu alma, tu corazón. Muy bien. Voy a sacar dos mensajes de tus guías. Nos dicen, reina de aire, independiente, experimentada, realista e ingeniosa. Tú tienes un don, cariño. Tú tienes un don. Un don que a lo mejor recién lo estás descubriendo o simplemente ya lo has descubierto. Tomar una decisión objetiva, desembarazarse de quien no te hace falta, percibir el lado humorístico de esta situación. Mira, si tú te das cuenta en esta carta, aquí vemos lo que es una mujer muy hermosa, con unos ojos claros, pero tiene lo que es una bola de cristal. Entonces nos dicen, eres una persona con un nivel espiritual muy alto, eres una persona que simplemente estás encontrando tu camino, y esta persona hermosa que yo veo en esta foto, tiene los ojos también un poquito como rojos, como con lágrimas. Has tenido que pasar o estás pasando momentos muy difíciles, la cual de repente no encuentras respuesta a estos problemas. Puede ser, cariño, que muchas veces siento que te has encerrado de repente en tu habitación o en algún lugar de tu casa en tu soledad. Has estado postrada en el suelo, mirando el piso. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué, Dios universo, te has olvidado de mí? ¿Por qué esta persona me trata así? Si siempre he tratado de dar lo mejor para ellos o para ellas. ¿Por qué esta persona trata de ir en mi contra? ¿Por qué me hace este daño? Siempre has buscado respuestas, preguntas, cuando tú tenías todas esas respuestas en tus manos, cuando Dios y el universo te estaba preparando o te está preparando. ¿Para qué? Para que tú tengas un plan divino o simplemente para que tú ayudes al resto, Géminis. De repente, Géminis, muchos de vosotros ya están reaccionando. Siento que muchos de ustedes están siendo conscientes de este don, de este propósito de vida. Recuerda que Jesús se sacrificó por nosotros sin pedir nada a cambio, nada a cambio. Sé que tú eres un ser humano, tú no eres Jesús, somos seres humanos, tenemos también de repente nuestras necesidades, queremos ser feliz, deseamos a un hombre, deseamos a una mujer, pero hay un plan divino, cariño, hay un plan divino que tú muy pronto lo vas a entender. Todo lo que tú quieras lograr, lo vas a obtener, pero tienes que pedir con fe y con humildad. Tienes como un vínculo directo a Dios y al universo, y que quizás todavía tú no descubres este vínculo, este acercamiento, o muchos ya lo están descubriendo. Si hay algo que a lo mejor quieres pedir con fe, si hay algo que a lo mejor quieres pedir por tu vida, por tu amor, o por la persona de tu interés, o por tu familia, hazlo, pero hazlo con humildad. Tienes que rodearte de personas buenas, de personas de buena vibra, de buena energía. No te rodees, no te aferres a un hierro caliente, quizás de repente por costumbre o porque piensas que la caída va a ser muy fuerte, porque al final eso deja huellas en tu cuerpo, en tu alma. Y no queremos esto, cariño.
No queremos que tú pienses que todo el mundo es malo, que todos los amores que va a llegar a tu vida van a ser malos o malas. ¿Por qué? Porque te has estado aferrando a una situación que te causaba daño, pero te costó soltar o te cuesta soltar. No vayas a pensar que todo el mundo va a ir en tu contra. Hay personas que también van a querer abrazarte. Hay personas que también van a querer caminar contigo. Pero tienes que empezar a reafirmar que todo lo bueno va a llegar a tu vida ya. No te levantes cada día de repente renegando del mundo, criticando al mundo, pensando que todo el universo está en tu contra. Levántate siempre agradeciendo a Dios y al universo, diciendo, gracias Dios por darme vida, en primer lugar. Gracias Dios por la salud de los míos y de todo el mundo en general. Gracias también por los alimentos que me das. Gracias también por ese trabajo que llegará o por ese trabajo que tú tienes. Pero si tú te levantas, tu primera respiración cuando estás despierto dices, otro día más, vaya rollo que me toca, no puedo decir palabrotas, esto es terrible, pues entonces, cariño, tu día va a ser terrible, tu vida va a ser terrible. Tú tienes un don, Géminis, un don que simplemente te falta descubrir o recién lo estás descubriendo. Y tienes que aprovechar. Yo sé que tú has sufrido. Yo sé que has tenido muchos días en la cual de repente solo te has encerrado en tu mundo, en tu llanto, en tu dolor. Porque eres una persona fuerte y porque quieres demostrar al mundo entero de que eres fuerte. No quieres que te vean llorar, no quieres que te vean sufrir. Porque quizás de repente tú sientes que de esta manera tu alrededor te va a ver como débil. Y no, cariño. Las personas fuertes son aquellas personas que lloran. ¿Por qué? Porque llevan tanto cúmulo, llevan tantas cosas negativas que llega un momento en el cual explotan. Y eso no lo hace débil. Te voy a contar como una parábola, no es una parábola, sino como un ejemplo. Imagínate que tú eres una gran reserva de agua, ¿vale? Un cañón que lo dicen. Entonces, eres una estructura muy fuerte, una estructura muy sólida, la cual simplemente te encargas de ¿qué? De poder frenar el agua y todo el agua se queda ahí. El agua son los sentimientos, vosotros lo saben, ¿no? El agua son los sentimientos, ¿vale? En el tarot, en los sueños, etcétera, etcétera, y también lo que es en la salud. Entonces, eres una estructura que puede aguantar litros y litros y litros de agua, mucha agua, para poder abastecer toda una ciudad. Pero también hay límites. Llega un momento en que cuando el agua se desborda, tienen que buscar la manera de ¿qué? De poder ver una fuga, un desfogue, porque si no toda esa presión al final termina debilitando la estructura y rompiéndolo. Y cuando se rompe la estructura, no hay marcha atrás y entonces hace destrozo. Es una catástrofe. Hiere a los demás, hiere a su entorno, te lleva a lo que es a la perdición. Imagínate que tu corazón, tu sentimiento, es esa estructura fuerte que tú tienes, porque eres una persona fuerte. Pero llega un momento que se va acumulando de decepciones, de engaños, de sufrimiento, y no sueltas. Todo lo tienes ahí. Un nudo en la garganta, todo lo tienes ahí. Llega un momento en el cual tú vas a reventar, en la cual se va a reflejar ¿cómo? Con la enfermedad, con el estrés. Puede ser que inclusive te sientas muy mal, que tengas que estar internado o internada, o simplemente que tu alrededor también se sienta afectado. ¿Por qué? Porque como vas a estar con esa carga de ira, todo te va a parecer mal. Vas a herir a tus hijos, vas a herir a tu entorno, a tu familia, a la persona nueva que va a venir a tu vida, al nuevo ser que va a venir a tu vida, porque estás vibrando mal. Si tienes necesidad de llorar, si tienes necesidad de soltar, de gritar a los cuatro vientos, hazlo. No te guardes nada dentro porque no es bueno. No es bueno. Eres una persona fuerte, eres una persona que tiene un corazón inmenso, pero a veces es necesario soltar aquello que nos está haciendo daño o consumiendo. En este caso, todo ese dolor que tú estás guardando. Porque siento que tienes dolor, cariño. Siento que hay un grupo de ustedes que la decepción ha sido tan grande, tanto también de tu entorno, de tus padres, de la pareja de tu interés,
¿Tenías planes? ¿Tenías sueños? ¿No pensaste que ellos o ellas te iban a hacer esto? Y te lo tienes todo guardado ahí, todo guardado ahí. Esto no es bueno. No es bueno, cariño. Yo lo que puedo sentir que para ti hay un plan divino. Yo lo que puedo sentir que muchas veces el gran amor de tu vida, no vayas a creer que se fue porque quiso o porque ya no te quiso. El gran amor de tu vida, lamentablemente, también hubo manipulación de energías, de magia, personas a tu alrededor que simplemente nunca te desearon el bien y que se han encargado y han hecho hasta lo imposible para poder separarte de ellos. Ellos también están lo que es en una lucha. Ellos también a veces se preguntan, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no estoy con Géminis? ¿Por qué las cosas no funcionaron? Se hacen preguntas y respuestas, pero ellos no están preparados ahora para poder descubrir esa verdad. No. Pero tú lo sabes, Géminis. Tú lo sabes, ¿vale? Tú sabes que es así. Ellos no están preparados. Y me dirá Richard, pero si esa persona me odia tanto, ¿por qué no me lo ha hecho a mí? Porque te vuelvo a repetir, cariño, eres una persona que está protegido y protegida, y a ti no te va a llegar el daño. A ti no te va a llegar lo que es la brujería. No, no te va a llegar, cariño, porque hay una luz, hay un manto, como decía mi abuela, hay un manto de seda que te protege. Hay algo espiritual que te protege a ti. Pueden ser familias, pueden ser ángeles, puede ser Dios. Algo te protege a ti, cariño. Y por eso que a ti no te llega. Lo llega al ser amado, lo llega a tus hijos, le llega a tu entorno. Como mi madre dijo alguna vez, yo le he entregado a vosotros, a Dios, a la Virgen, porque yo sé que a mí no me llegará nada, pero a ustedes sí, mis hijos. Entonces tú tienes que entregar a Dios, a la Virgen, al santo que tú creas, encomiéndate con fe y con humildad, entrégalos. Entrégalos, cariño. ¿Para qué? Para que ellos puedan sanar, para que toda esa mala energía, toda esa mala vibra se vaya. Si estás mal de salud, yo no hablo de salud, pero siento que las energías me dicen, dile por favor que también me lo entregue. Si tienes un hijo, si tienes un padre, si tienes un hermano o tu pareja, o alguien o una hermana, un familiar, que está mal de salud, las energías me dicen que lo entregues a Dios. Entrégalo, cariño. Y Él se va a encargar de sanar sus heridas. Él se va a encargar de sanar ese mal que tiene. Porque todo es energía, cariño. Todo es energía. Pero tú tienes que tener fe. Tú tienes que ser humilde. Ya tienes que reafirmar desde ahora de que todo va a pasar, de que todo va a cambiar, de que te viene algo maravilloso. Todo va bien, nos dicen. Mira, escucha. El arcángel Azrael, tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas. Tú has nacido para poder guiar masas, para poder ayudar al resto, para que el mundo entero sea feliz. Sí, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Vidente de luz. Las lecturas bonus, cariño, tratan de buscar el mensaje para que tú encuentres la respuesta o la solución a tus problemas, en la pareja, en el amor, en la salud. Es esto. Ya te di la clave. ¿Quieres que esta persona vuelva? ¿Quieres que esta persona mejore? ¿Quieres que tu vida mejore? Sé agradecido, ten fe, entrégalo a Dios todos tus males y pide con fe. Y cambia tu chip, cambia tus energías. Entrégalo a Dios todos tus males, te lo vuelvo a repetir. Muy bien. Yo lo que estoy sintiendo aquí, hay una persona a la cual tú has sentido un gran cambio, hay una persona a la cual tú sientes que todavía hay una conexión entre vosotros dos, pero sientes que esta persona muchas veces se aleja y se aleja. Por otra parte, también estoy sintiendo que tienes un poco de tristeza, un poco de dolor. Quizá de repente por una persona que se marcha, por una persona que a lo mejor sabes que te quiere, vosotros saben que están hechos el uno para el otro, pero sin embargo tiene que partir, tiene que irse. Siento que también esta persona de repente se va en otros brazos,
se va con otras personas y esto a ti te causa dolor. Esto a ti te causa lo que es tristeza, cariño. Tristeza. Vamos a continuar. La carta de la reina de oros, la carta del 5 de copas y tenemos también la carta del as de oros. Siento que tú te guardas todo lo que sientes. Siento que tú simplemente estás al margen, te quedas en silencio, como diciendo, otra vez lo veo partir o otra vez siento que se va de mis manos o esta persona se va. Es lo que estoy sintiendo aquí. A pesar que hay un grupo de ustedes que está muy seguro, muy segura, que tiene todavía mucho coraje, mucha valentía, pero sin embargo, mi querido Géminis, tú sufres en silencio. Tú sufres en silencio. Y yo lo que estoy viendo aquí, a pesar de tu sufrimiento, a pesar que tú callas, por eso te decía, si tienes que llorar, si tienes que gritar, grita, pero no te calles, cariño. Suelta todo esto. Tú vas a tener una oportunidad. Dios y el universo te va a dar un regalo. Dios y el universo, como había una frase, no sé en qué signo era, de una seguidora, lo que Dios ha bendecido, el hombre no puede quitar, ¿vale? O la mujer no puede quitar. Lo que Dios cree que vosotros dos están hechos el uno para el otro, el hombre no puede quitar. La mujer no puede quitar. Entonces, tienes la clave, cariño. Entrega tu amor a Dios. Entrega tus hijos a Dios. Entrega tus problemas a Dios. Que Dios lo bendiga, pero hazlo con humildad. No lo hagas simplemente porque estás desesperado o desesperada. Hazlo con humildad. Haz una promesa en la cual Dios confía en ti. Una promesa de cambio, una promesa que vas a pregonar su nombre, que siempre vas a estar aconsejando que se encomienden a Dios, a la Virgen también, a algún santo, a Jesús. Hazlo con humildad. Con esto no te quiero decir también de que se te arreglan los problemas y te olvidas de Dios, te olvidas de las energías o te olvidas de tus santos o de tus ángeles o de Jesús. No. Por eso nos dicen humildad y promesas, juramentos eternos, para que Dios haga un pacto contigo. Haga un pacto contigo. Porque yo veo aquí que Dios, el universo, te quiere entregar algo. Te quiere dar algo maravilloso. Te estoy dando muchas claves, Géminis. Muchas claves. Vamos a continuar. Me sale la carta de la sota de oros, me sale la carta del caballero de oros y me sale la carta del 5 de oros. Siento que muchos de vosotros de repente también han estado apostando por una relación, por una historia. Hay un grupo de ustedes que el amor está dentro del trabajo. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, esto puede ser en un futuro. Quizás de repente te sientes desplazado, desplazada o esta persona te ignora dentro del trabajo. Yo lo que estoy sintiendo aquí que hay un grupo de ustedes que siente que no puede más con esta situación. Siente que tiene que hacer un cambio. Veo que tienes muchas noches de tristeza, lo que te mencionaba. En algún lugar de tu casa, tú estás en esta posición, sentada o de rodillas o sentado, llorando, lamentándote de que prácticamente tu vida ya no tiene sentido. Y es porque hay una persona que no te ha valorado o porque hay una persona que te ignora. Y puede estar dentro de tu proyecto, de tu trabajo, de tu negocio. Siento que tienes mucha tristeza también por una ilusión, por alguien por la cual tú has apostado al 100%. Recuerda que estamos aquí para aprender, para evolucionar. La vida no tiene por qué ser perfecta. La vida no es perfecta, cariño. Hasta los ricos lloran. La vida no es perfecta. No. Nosotros estamos en este plano terrenal para aprender, para evolucionar. La tierra es como una guardería, como una escuelita en la cual estamos aprendiendo cada día. Cuando vosotros ya aprenden todo en esta tierra, pues entonces pasan a otro nivel que es la parte espiritual. Y ahí es todo tranquilidad, ahí es todo paz. Pero muchos de nosotros que estamos aquí pedimos volver otra vez a la tierra para experimentar todo lo que en la tierra se vive. Experimentar las cosas buenas y las cosas malas. ¿Vale? Experimentar estar enamorado, enamorada, de repente ser exitoso, exitosa, caer también,
sufrir, experimentar el dolor de perder a un familiar, a un amigo. Son experiencias, cariño, experiencias que tú simplemente tú lo pediste en su momento. La vida, cariño, está hecho de experiencias. La vida está hecho de momentos, mi querido Géminis. No te sientas mal si las cosas en estos momentos no vibran bien para ti. No te sientas mal si esta persona no te corresponde. Si esta persona de repente está con la cabeza caliente, se cierra, te da la contra. No, porque todo va a cambiar. Todo va a cambiar, cariño, ¿vale? Porque veo que hay un grupo de ustedes, veo sufrimiento, veo dolor aquí. Es lo que estoy viendo, ¿vale? Veo que esta persona ha cambiado, veo que esta persona no te corresponde, veo que esta persona de repente inclusive como que tú lo ves por la calle, como que está muy orgulloso, muy orgullosa de estar con esa persona, con esa relación. Como que a lo mejor de repente tu intuición te dice de que él o ella de repente ha vuelto con su pareja, ha vuelto con su ex o simplemente tiene lo que es otra historia. Y esto te causa dolor, esto te causa como tristeza, te causa llanto, cariño. No todo está perdido en tu historia. No todo está perdido en tu historia, cariño. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver signos. Te voy a dar signos. Me sale un Libra, me sale un Virgo, me sale otra vez Virgo, Acuario, Géminis, Escorpio, uno más. Y Libra, uno más. Cáncer, muy bien. Si no coincide con los signos, tranquilo, tranquila, porque te voy a dar información lo que es en las características. Vamos a ver qué nos quieren decir iniciales. Vale. Iniciales de la persona de tu interés. O iniciales de las personas que tú crees que a lo mejor te están haciendo algún tipo de daño. Tú no desees ningún mal, entrégalo a Dios. La letra E, la letra F, la letra K, la letra Z, la letra I, la letra T y la letra H. Muy bien, continuamos. Vamos a continuar. Déjame recoger estas cartas. Solamente las cartas guía de los arcángeles lo voy a dejar, ¿vale? Vamos a ver ahora, cariño. Quiero hacer respuesta en el tarot egipcio. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta, con mucha fe. Respuesta en el tarot egipcio. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. A ver si se ve. Muy bien, voy a ponerlo así, ¿vale? Porque si no, no se ve. Listo. Si no, no se va a ver. Vale. Opción 1, opción 2 y opción 3. Opción 1, 2 y 3. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido opción 1? Respuesta. La carta de la torre es un no. Tienes que hacer cambios, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 2. Respuesta. La carta de la emperatriz es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3. Respuesta. La carta de la muerte es un no. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Con el tarot Celtic. A ver. Vamos a ver con el tarot Celtic qué más nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Tenemos la carta del 7 de copas. Tenemos la carta del Rey de Oros. Y tenemos también la carta del 3 de espadas. Hay una persona, cariño, que quiere lo que es tuyo. Hay una persona que a lo mejor se siente amenazado o amenazada. Esta persona va a hacer hasta lo imposible para que tú toques fondo. Esta persona te quiere destruir, ¿vale? Te quiere destruir. Por eso que las energías ya me están diciendo que entregues tus problemas a Dios para que te protejan, no a ti, a los tuyos, porque va a buscar la manera de destruirte. ¿Ves? Mira, qué fuerte, cariño. Las energías me dicen que tienes que entregarle a Dios. Mira, y si tú te das cuenta, aquí vemos un hijo y aquí vemos lo que es una persona mayor que está cogiendo a este hijo con sufrimiento. Quizá de repente no eres padre, no eres madre, pero puede afectar a tu entorno, a tus hijos, puede afectar a tus hermanos, a una persona especial.
Entrégalo a Dios, me dice. Hay una persona que quiere lo que es tuyo. Hay una persona que quiere inclusive tu economía, que te envidia. Hay una persona que dentro de tu trabajo también de repente te envidia. O simplemente hay una persona que se siente amenazado o amenazada por ti y va a hacer lo imposible para sacarte del medio. Va a hacer lo imposible para sacarte del medio, cariño, ¿vale? Entrega tus problemas a Dios, por favor. Te lo pido de corazón. Entrega tus problemas a Dios. Muy bien. Vamos a ver ahora las características. Te voy a entregar muchos mensajes. Las lecturas bonus, cariño, son claves para que tú encuentres el camino. Las lecturas bonus son especiales. La carta de la sacerdotisa y la carta del colgado. Existe una persona mayor de 30 años que es la causante para que tu vida en estos momentos esté de cabeza. Una persona mayor de 30 años, ¿vale? Es una persona que le gusta cuidarse, es una persona que siempre está muy arreglada, muy arreglado también. Veo que su imagen es muy importante para él o para ella. Es una persona que tiene mucho poder. Me sale la carta de la sacerdotisa. Y tú estás así, boca abajo, ¿vale? Colgado o colgada. También lo que estoy viendo, muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser un Tauro o puede ser un Virgo, ¿vale? O la persona que está haciendo este tipo de trabajo puede ser un Tauro o un Virgo, porque me sale la sacerdotisa. Hay un grupo de ustedes que también, la persona de tu interés puede ser lo que es alguien de elemento aire. Creo que muchos de vosotros me dicen, Richard, ¿cuándo voy a tocar tierra? Todo está muy inestable, tanto que es la parte espiritual, la parte del amor, como también lo que es en el trabajo. No encuentras salida, como que ha habido un cambio en ti. Como que me dice, Richard, mi mundo está boca abajo en estos momentos. Algunos de ellos son, o vosotros son, delgados o delgadas, tienen el cabello castaño o el cabello rubio. Puede ser que sean de piel blanca o piel trigueña también. Hay un grupo de ustedes que está lidiando, me vuelve a salir el elemento tierra. Hay una persona de rasgos afroamericanos o mulatos. Tiene el cabello muy rizo. Puede ser de piel morena o puede ser de piel blanca, pero el cabello rizo, ondeado también. Veo que esta persona tiene su propia empresa, su propio negocio. Es una persona que tiene una sonrisa muy agradable. Es una persona que a lo mejor sabe llegar a los demás. Una persona también muy espiritual, aunque no lo parezca. Veo que con esta persona de repente tú compartes el mismo trabajo, el mismo proyecto, el mismo negocio. Es una persona que también le gusta todo lo natural. Le encanta todo lo natural también, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 7 de espadas. Hay un grupo de ustedes la cual tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque veo que estás rodeado o rodeada de personas muy negativas, ¿vale? Hay una persona que se encarga de hablar mal de ti, una persona que te critica, una persona que te va a traicionar. Hay una persona que te va a traicionar, que a lo mejor está dentro de tu hogar, tú lo conoces, o dentro de tu trabajo, o ya te traicionó esta persona. Ya te traicionó. No puedo ver si es hombre o mujer porque está lo que es con una capucha, pero sí que puede ser alguien de elemento aire. Arriba tengo lo que es el sol, que también nos representa a alguien de elemento fuego. O siento también que a lo mejor me dice Richard, me siento traicionado o traicionada por un Leo, porque sale el sol aquí. O que simplemente las cosas van a salir a la luz, tú te vas a enterar de una verdad. Te vas a enterar de una verdad. La carta de la rueda. Tranquilamente de repente la persona de tu interés está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio. Puede ser que esta persona, vosotros tienen contacto a través de las redes sociales o del internet, ¿vale? A través de las redes sociales o internet. La persona de tu interés o le encantan los juegos al azar o trabaja de repente en una lotería, en un bingo, máquinas de juego, o puede ser que vive en Los Ángeles, que ahí están todas las máquinas de juego. Con esta persona solo tienes contacto a través de las redes sociales o es una persona que va y viene. De repente tiene que hacer viajes largos para poder estar cerca de ti. Piel blanca, algunos tienen lo que es el cabello rubio, son personas muy espirituales, son personas que están reconociendo el amor que sienten por ti. Sí, te extraña, ¿vale? Siento que hay una persona que ha hecho un viaje o que va a hacer un viaje y te extraña, te añora, te piensa. Sí, hay alguien que está en la distancia que te extraña. Sí, siento que tú vas a estar en un dilema de tomar una decisión.
entre los sentimientos o el trabajo. Vas a estar en un dilema de tomar una decisión entre los sentimientos o el trabajo, me dice. Sí. Tienes todo el poder, cariño. Te vuelvo a decir, entrega tus problemas a Dios, al universo. Entrega tus problemas a Dios y al universo. Muy bien, muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía. Vamos a ver, Géminis, una carta guía. Vamos a ver, Géminis, una carta guía. Está. La carta de la luna. Haz caso de tu intuición. Veo energías negras aquí también, ¿vale? Hay una persona que te está haciendo mal, que te está haciendo daño. Haz caso de tu intuición. Nos están diciendo también, siento que hay una persona que oculta algo, ya sea de repente sentimientos o mentiras. Puede ser que estás lidiando con un cáncer o puede ser que un cáncer te ayude también. La carta de la luna también nos están diciendo, de repente vas a tener problemas familiares en el transcurso de esta semana o lo estás teniendo. Pero como te vuelvo a decir, eres una persona que tiene un don, que tiene un poder, tus problemas entrégalo a Dios, ¿vale? La carta de la luna, sobre todo, haz caso de tu intuición. Vas a recibir sueños, mensajes, la cual te van a dar la verdad para que tú puedas avanzar o para que descubras situaciones ocultas. Bendiciones de corazón, cariño, te me cuidas y muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista, comparte por favor y comenta todo lo que puedas. Me cuesta responder, pero de esa manera me pueden ayudar para que el canal siga creciendo. Besitos, cariño. Hasta la vista.